8 de la mañana, 8 minutos. Obtuvo el aval político del Partido Alianza Democrática Amplia, ADA, y eso le permitió hacer parte del juego electoral democrático y especialmente de ingresar a una de las coaliciones, en este caso puntual el Pacto Histórico, para medirse, para retarse, para hacerse contar el próximo domingo 13 de marzo y saber si puede ser o no candidato a la presidencia de la República o, como en alguna vez se pensó en el Pacto Histórico, si queda segundo, y eso ya está en veremos por las posturas de Gustavo Petro, pues si puede ser candidato a la vicepresidencia. Les estamos hablando del pastor cristiano Alfredo Saade. Precandidato, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, gracias, saludos a Antioquia, tierra hermosa que nos acoge siempre con mucho cariño. ¿Contento en Medellín, en Antioquia? Sí, claro, siempre, cada vez que vengo. ¿Buenos amigos en esta tierra? Sí, señor, muy buenos amigos. Pastor, creo que se lo han preguntado mucho, pero yo no encuentro otra manera de empezar esta conversación con usted. Pastor cristiano, los movimientos cristianos normalmente son movimientos conservadores que no apoyan el aborto, que no creen en el matrimonio igualitario, y usted se mete al Pacto Histórico, que es la izquierda y que supuestamente cree en todo eso y mucho más de lo que acabo de citar. ¿Qué hace un movimiento cristiano, un pastor cristiano, en el Pacto Histórico? Primera vez que un movimiento cristiano progresista entra a ser parte de una elección a la presidencia como esta. Yo creo que es el lugar perfecto porque ahí tenemos una visión de justicia social, de restauración social, de edificar un país sobre unas bases fundamentales de rectitud, transparencia, honestidad, y son los principios que nos rigen. Por lo tanto, creo que se había cometido un error durante muchos años acompañando a quienes tienen al país hoy pasando hambre. Yo creo que era el tiempo de ponernos en el lugar adecuado. ¿Usted es amigo de Gustavo Petro o llegó al pacto por estas situaciones electorales que lo llevaron allá? Nos hicimos amigos en el proceso electoral. No éramos amigos antes y nos hicimos amigos ya veníamos en todo el proceso desde marzo, abril hasta el 9 de septiembre del año pasado, cuando tuvimos el encuentro en Barranquilla. Precandidato, pues ya lo mencionaba Felipe, hay decisiones importantes durante estos días por parte de la Corte Constitucional, entre esas la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. ¿Cómo ve usted el tema y cómo se garantizaría en caso de que lleguen al gobierno el acceso de las mujeres después de este fallo de la Corte Constitucional? Los países hay que gobernarlos con la Constitución, la ley y con los derechos humanos. Eso es lo primordial que nosotros creemos que debe hacerse en el Pacto Histórico. Pero a eso hay que hacerle un poco de historia. Dentro del Congreso de la República hay pastores cristianos y hay cristianos reconocidos. Sí. Y ellos no fueron capaces de iniciar un proceso de ley para tramitar en el Congreso de la República todo el tema del aborto. Por lo tanto, hoy cuando le han cedido a la Corte Constitucional, ella toma unas medidas llegando a la semana 24, con la cual no estoy de acuerdo. Salen a las calles hoy a protestar porque la Corte Constitucional tomó una decisión que le correspondía al Congreso y que al Congreso le dio la espalda por simples temas políticos. Ellos no tomaron una decisión previendo lo que está sucediendo hoy en las calles. A las mujeres hay que respetarles el derecho, la Constitución hay que respetarla, la ley hay que respetarla. Nosotros, los cristianos, tenemos un pacto con Jesucristo, los que los acogemos. Nosotros tenemos que gobernar es con la Constitución y la ley. El pacto que nosotros hemos acogido con Jesucristo llevará unos principios que nosotros mostraremos, pero soy un hombre pro vida, creo que el dador de la vida es Dios y creo que el que quita la vida es Dios. Por lo tanto, creo que la Constitución y la ley será respetada desde todo punto de vista. Me opondré en algunos temas cuando empecemos a estudiar el caso concreto en el Congreso de la República, pero tenemos que tener claro que el respeto a la Constitución y la ley hay que darlo. Eso es un principio fundamental y todos tenemos que caminar sobre esos principios fundamentales. Precandidato, y otro asunto al cual ¿Por qué no me dicen Alfredo? Ah, ¿quiere que le digamos Alfredo? Es que precandidato. Eso es usted, precandidato a la presidencia de la República. Separa un poquito. Además es pastor, pero además se llama Alfredo. Sí, claro. Está bien. Entonces digámosle Alfredo. Alfredo, usted en épocas pasadas se refería al matrimonio igualitario y decía que estaba en total desacuerdo. ¿Su postura ha cambiado al respecto? Mi postura no cambia al respecto. Lo que sucede es que
insisto, nosotros tenemos que ser respetuosos de las leyes y ya sobre ese tema la Corte Constitucional habló y hay que respetar lo que la Corte Constitucional diga. Es un tema de democracia y es un tema de respeto por la Constitución y las leyes. Yo no puedo llegar a levantar a bibliazos a todo el mundo. Eso es un tema muy personal, el tema espiritual es muy personal, el tema sexual es excesivamente íntimo. Es una relación muy íntima y nosotros somos respetuosos independientemente que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Aquí hay que respetar son los derechos de las personas y es lo primordial en todo proceso. El pastor Alfredo Saade hace parte del pacto histórico. El 13 de marzo, el día de las elecciones al Congreso, el pacto histórico tendrá consulta para elegir a su candidato a la presidencia de la República. Recuerden que el de las coaliciones hay que pedirlo. Si usted no lo pide, no se lo entregan. Pastor, con todo respeto, usted tiene claro que va a perder el próximo 13, que usted no va a ser el elegido en el pacto histórico, que va a ser Gustavo Petro. Todo indica eso. Usted que aspira, siendo así, a menos que usted crea que va a ganar, siendo así, ¿qué aspira ser o hacer en la campaña de Gustavo Petro a la presidencia de la República? Yo no tengo claro que voy a perder, eso no es cierto. No juega para perder. Usted está poniendo palabras en mi boca que no son ciertas. No, las digo yo. Nosotros estamos jugando, hay en Colombia 7.500.000 cristianos habilitados para votar y aparte de eso estamos haciendo un trabajo con personas que aún no creyentes, fíjese que me están apoyando. Pero tenemos claro que Gustavo nos lleva una ventaja. Gustavo ha hecho un trabajo muy amplio y muy fuerte en el país y lo tenemos claro, es un trabajo de denuncias que le han dado el bagaje que hoy tiene, pero también vemos una oportunidad de ser el segundo y si soy el segundo, soy su vicepresidente, eso está claro, tenemos que trabajar, si no le ganamos a Gustavo, obtener mínimo 1 millón de votos y lograr esa vicepresidencia que también es un puesto honrado para poder trabajar conjuntamente con Gustavo y sacar adelante el país, que es lo que interesa en estos momentos. Pastor, pero es que eso estaba claro antes, esa regla de juego de que quien quede segundo va a ser el vicepresidente. Y parece ser que el mismo Gustavo Petro fue quien rompió el asunto. De hecho, mire usted esta semana la reunión con César Gaviria, que puede tener mucho de con quién vamos a jugar y cómo vamos a estructurar la fórmula de cara a la elección de mayo y segunda vuelta en junio. ¿O usted sigue convencido o usted habló con Gustavo Petro y él ratificó que quien quede segundo va a ser el candidato a la vicepresidencia? Al día de hoy, mi conversación con él fue clara el 2 de noviembre y tenemos claro que el segundo será el vicepresidente. Eso está claro. Al día de hoy no me ha dicho lo contrario. Pero también quiero decirles lo siguiente. Mi invitación a todo el equipo es que esperemos que llegue el 13. Procuremos sacar una excelente votación el 13 y el 14 nos sentamos y con excelentes votaciones nadie puede despreciar votaciones de 1.800.000 votos para un vicepresidente, que se pueden multiplicar. En mi caso, los votos de ellos son casi los mismos, si usted revisa, los votos de los demás candidatos son los mismos de Gustavo Petro, los míos no, porque mi nicho electoral es totalmente diferente al del pacto histórico. Por lo tanto, el que tiende a crecer aún más después del 13 de marzo soy yo, porque los 800.000 o el millón de votos que yo saque se convierte en 2 o 3 millones de votos en las elecciones, porque tenemos un nicho donde crecer muchísimo. Los demás no tienen un nicho electoral donde crecer, pero hasta el día de hoy insistimos en el proceso, no creo que esa palabra se rompa. ¿Y les preocupa el acercamiento que se ha generado con el liberalismo que está permeando prácticamente casi todos los movimientos, pero un acercamiento directo con César Gaviria? Mire, el liberalismo ya está en el pacto histórico. Las bases que son las que ponen los votos ya están en el pacto histórico. Sucede lo mismo que Colombia Justa Libre está haciendo conmigo. Las bases están con nosotros en casi todo el país. Las directivas no. Por lo tanto, la figura de César Gaviria, aunque es representativa en el país, yo creo que representa lo que el país no quiere ver más en política, ya la politiquería y todo lo demás. Aquí hay que seguir trayendo las bases. La decisión de una reunión de Gustavo me parece que también es objetiva porque en el pacto cabemos todos. Nosotros no podemos hacer un pacto para desechar personas.
pero las bases ya están con nosotros, ya las bases del Partido Liberal en todo el país están con el pacto histórico, por lo tanto la entrada de César Gaviria sería irrelevante al final. ¿Qué ventaja cree usted que tiene frente a los otros candidatos de su coalición, del pacto histórico, y también eventualmente frente a candidatos de otros partidos? Bueno, tengo un jefe de campaña que se llama Dios, que es el mejor jefe de campaña, y creo que los demás poco o nada lo tienen. Pero sí tengo algo a favor, que nosotros estamos hablando de una restauración social, política y económica en la nación con principios y sin engaños, porque a la final los cristianos y los pastores cristianos fueron usados por la politiquería. Y hoy estamos tratando de cambiar eso, queremos transformar eso, pero llevar la Constitución y la ley por delante, que es la que nos va a permitir acabar el hambre en algunas zonas, acabar con las mafias politiqueras, que son las que gobiernan el país en el día de hoy, esas mafias que están enquistadas en las regiones, que hay que acabarla y acabar con la corrupción. La corrupción hoy en el país es garrafal, le hace un daño terrible al país y el país hoy está pasando hambre. Lo ha dicho el mismo gobierno nacional y hoy pasamos hambre en el país y tenemos la necesidad de levantar un pueblo que está caído. Tenemos un problema de hambre con la gente en la calle, tenemos problemas de extranjeros en el país que hay que darle solución y tenemos un problema económico que hay que levantar porque no solamente la pandemia hizo daño, sino la corrupción ha hecho muchísimo daño en el país. Pastor, si las iglesias cristianas de Colombia quisieran y se unieran, tendrían presidente de la República, fácilmente. ¿Por qué no se unen? ¿Por qué si son tan hermanados, si todos están tan en Cristo y en Jesús, por qué en asuntos políticos para llevar un buen representante a instancias superiores de gobierno no se ha logrado una unión? Si usted lee un poco la Biblia se da cuenta que quienes montaron a Jesucristo en la cruz fueron muchos de los próximos que lo rodeaban. Sí. Aquí no hay papa. Nosotros no tenemos un papado dentro del cristianismo protestante. Por lo tanto, creo que muchas veces no es fácil ponernos de acuerdo. También hay algunos intereses aparte que no es fácil ponernos de acuerdo. Pero aquí lo más destacable es que tenemos la oportunidad de mostrarle que por primera vez podemos llegar a gobernar la nación. Es la primera vez que llegamos tan lejos en un proceso y que podemos gobernar la nación. Pero acá papado no existe y eso hay que tenerlo claro. Nunca va a haber una directriz de una figura principal para accionar esos votos. Y además, el pueblo cristiano tampoco es tan borrego para votar. Eso es una equivocación que tenemos, ¿no? Lo que se espera para el próximo gobierno es un sinnúmero de posibilidades relacionadas con reformas estructurales en Colombia. Se habla de reformas a la salud, reforma al sistema judicial, reforma tributaria. ¿Usted cree que cuántas reformas necesitaría Colombia para el próximo periodo? El primer paso es transformar la mente de los colombianos. Nosotros tenemos un problema garrafal y creemos que estar cerca a un corrupto da clase, da estatus y es lo que hay que sacar del país, esa mentalidad corrupta que en su gran mayoría está enquistada en la política. Trabajando eso para que sepamos que tiene que haber no solamente una sanción judicial, sino una sanción social que no existe en Colombia. En Colombia les queda muy fácil a algunas personas sentarse en los restaurantes a almorzar o a desayunar con los corruptos sin ningún problema. Fíjese, el empresario Carlos Matos en la calle sin ningún problema, un hombre que corrompió hasta más no poder la justicia colombiana en la calle visitando a sus amigos y hoy recae la culpa sobre el director del IMPEC y el ministro de Justicia no dice nada y es los primeros que echan. Pero tenemos que hacer unas reformas económicas de peso para que podamos enfrentar la crisis económica que existe en el país. Hay una crisis económica que tenemos, hay una crisis de hambre que tenemos y hay un problema gravísimo
de corrupción en las regiones, mucha corrupción en las regiones, muchísima, y eso hay que frenarlo. En un tema como la seguridad, que nos preocupa a todos y por el cual le hemos preguntado a los demás precandidatos a la presidencia, ¿qué haría usted? La seguridad siempre he dicho que es ese combustible que alimenta al centro democrático y a quienes gobiernan. La inseguridad les conviene a ellos y por eso han permitido que el país se siga, que la paz intervenir para que la paz no creciera, para que la paz no se construyera. Y lo que está sucediendo hoy en el país. Fíjese que en el departamento del Cesar, que es mi departamento, el ELN toma acciones y no hubo nada que le impidiera, acciones que ya estaban cantadas y programadas por el ELN y no hubo quien se lo impidiera porque eso es lo que beneficia, ese es el combustible del centro democrático. Pero sí creo que hay que tomar acciones en las ciudades, hay que acabar con ese maridazgo corrupto que existe entre algunas personas de las fuerzas militares y el narcotráfico y la delincuencia. Ese es un maridazgo corrupto que hay que acabar. Hay que acabar con ese maridazgo corrupto que existe también de los políticos con esas fuerzas oscuras, narcotráfico, venta de armas, producción de armas, y con ese maridazgo corrupto que existió en alguna época entre empresarios, algunos empresarios y las mafias al margen de la ley. Son temas que hay que acabar y hay que humanizar las fuerzas militares de Colombia, pero sin perder ese mandato constitucional de la seguridad y el orden que el país necesita. El país necesita seguridad y necesita orden, que es lo que hay que imponer en el país. Pastor, unos asuntos finales, ya nos queda poco tiempo. ¿Usted es de los que cuestionó la reunión de Petro con Gaviria, con el expresidente César Gaviria, o a usted le parece que ese tipo de acercamientos son positivos y productivos para el pacto histórico? Yo lo que creo es que Petro tiene la libertad de reunirse con cualquiera, como la tengo yo como precandidato y la tienen los demás. No podemos ser hipócritas en estas reuniones. El país tenemos a la final que reconciliarnos. Si nos toca sentarnos con Álvaro Uribe Vélez, hay que sentarse con Álvaro Uribe Vélez. Si nos toca sentarnos con Fajardo, con todos nos tenemos que sentar, porque es que el país no podemos tratar de construir un país únicamente para los del pacto. El país hay que construirlo para todos y el país tiene un grave problema de división y hay que reconciliar la nación. La nación hay que reconciliarla, gústele al que no le guste. Tenemos que llegar a reconciliarnos todos, tenemos que lanzar lazos de amor para poder atraernos. Es que los colombianos éramos amorosos y eso se nos ha acabado el abrazo, las ganas de tener amigos y de poder conversar con el contrario. Si vamos a hacer una reforma agraria en el país, ¿con quién hay que sentarse? Con Álvaro Uribe Vélez, no hay que sentarse con más nadie. ¿Y qué va a pasar? No nos sentamos con Álvaro Uribe, tenemos que hacerlo, tenemos que sentarnos con el ELN, tenemos que sentarnos con los narcotraficantes y llevarlos a acuerdos en el país para poder sacar adelante el país. Yo no le veo eso nada de malo tampoco. Pastor, ¿por qué usted en el pacto histórico es mejor carta que Petro, que Francia, que Romero? ¿Por qué usted debería ser el elegido en el pacto histórico? Debo ser el elegido en el pacto histórico y Antioquia debe darme la mayor votación del país después de la costa Caribe, porque nosotros manejamos unos principios de amor que la nación necesita, principios de reconciliación, pero también unos principios económicos que vamos a fortalecer para que la nación salga adelante, para que la viuda, el huérfano, el extranjero, el menesteroso tengan la oportunidad de tener fuentes de ingresos en su casa para que puedan dignificar su vida. Mire, usted habla con personas hoy que pobres además, va al Chocó y uno escucha a las personas y le dicen a uno, yo no quiero ser rico, yo lo que quiero es dignidad. ¿Y dónde está la dignidad? En el transporte, en la salud, en tener fuentes de ingreso en su casa, en tener una educación gratuita para sus hijos, en ser personas reconocidas. El campesino hay que reconocerlo, eso es lo que nosotros tenemos como propuestas para el país y para Antioquia, lógicamente. ¿Por qué ese país de esa camiseta no está tildado y por qué la I está resaltada en rojo? Usted tiene buen ojo. La tilde se la robaron en el país, los corruptos. ¿Qué inseguridad, pastor? Sí, mucha inseguridad. Los corruptos se robaron la tilde de país y es la que le vamos a devolver al país.
acabando la corrupción le devolvemos la tilde al país. ¿Y esa ahí resaltada en rojo tiene algún símbolo o es simplemente diseño? La I, esa. Sí, que está ahí, en rojo. Ahí. Es para resaltar lo de la Para tilde. resaltarlo de la tilde. Se la robaron los corruptos. El país se lo robaron los corruptos. Hay que acabar con las mafias politiqueras corruptas que son las que se han robado el país durante los últimos 25 o 30 años. Recuperemos la tilde y recuperemos el país, pastor. Gracias. Mire, si ustedes se siente ideológicamente, se identifica con las posturas de izquierda, está el pacto histórico. Y en el pacto histórico, además de Gustavo Petro, hay otros candidatos, entre ellos el pastor. Ahí Así tienen una es. carta. Además, Pastor, gracias. estamos dispuestos a servirle a todos.